bueno. ¿Cuántos celebran a ese Dios bueno? ¿No muchos? ¿Cuántos celebran a ese Dios bueno? Amén. Nuestro Dios es bueno. Dígale a alguien al lado suyo, Dios es bueno, y te va a sorprender. Dios es bueno. Agradezco al Señor por la oportunidad de estar con ustedes y a los pastores también por la invitación. Como dice Mario, los conocí a ellos desde muy pequeños. Y bueno, Dios nos ha dado la oportunidad no solo de entablar una amistad, sino también de servir en la obra del Señor. Y eso es maravilloso. Ver el crecimiento, ver la prosperidad que el Señor les ha dado a ellos como pastores, como siervos del Señor, es una alegría. Y verles a ustedes también como fruto de ese trabajo tan arduo que ellos han hecho. Así que denle un aplauso a sus pastores. Ellos necesitan también ese reconocimiento, porque ha sido Dios a través de ellos sosteniendo, ayudando y levantando esta obra juntamente con todos aquellos que se comprometen a servir al Señor. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor. Vamos a ir a la Escritura. Póngase de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo número 2 y versículo 10. ¿Cuántos saben que son parte de un plan perfecto? Somos parte de un plan perfecto, ¿sí? Así que vamos a aprender esta mañana sobre el ayudador de nuestros planes, de nuestras metas. Y yo quiero que leamos la palabra del Señor con reverencia, con gratitud, porque Dios nos va a hablar esta mañana. Efesios 2, versículo 10, dice así la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ore conmigo y demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por la bendición que tenemos de ser tus hijos, de estar juntos celebrando tu grandeza, tu fidelidad, esos planes maravillosos que tienes con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, los dedicamos a ti y te bendecimos y te damos honor y te damos gracias y te damos gloria, porque tú mereces esa gloria, Señor. Levantamos nuestras manos en gratitud a ese Dios que nos ha hecho parte de un plan perfecto. Y damos gracias por la palabra que hoy tienes para nosotros. Bendícenos, llénanos, Señor, y no falte tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Es una alegría estar en la casa del Señor y reconocer que nuestro Dios es bueno. Decíamos hace un momento en el servicio anterior que qué importante es saber acerca de los proyectos de vida que tenemos, acerca de los planes que tenemos, y de que ustedes y yo ya somos parte de uno en especial. Ustedes y yo somos parte de un plan perfecto, de ese plan maravilloso que Dios armó para llevar su gloria en esta tierra. Cuando ustedes y yo vemos la Escritura, vemos a un Dios planificador. Si usted ve conmigo ahí en Efesios 2:10, somos, dice, hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y dice que estas son las que el Señor preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Dele la noticia a quien tiene al lado y dígale: Dios preparó de antemano un plan para ti. Ya el Señor había hecho el plan.
Ya el Señor había preparado el momento para que usted y yo tuviésemos existencia en esta tierra. Quiero hablarles, por ejemplo, si ustedes han escuchado sobre el Arch en los Estados Unidos. El Arch es un arco gigantesco que está ubicado en San Luis, Missouri, al cual se le llama la puerta del este y el oeste de los Estados Unidos. Divide una gran franja en la que el río Mississippi es ahí la línea divisoria. Pero ese arco que usted puede ver ahí a mis espaldas es un arco que fue planificado para que tenga existencia y una durabilidad por lo menos de 1000 años. ¿Para cuántos años fue planificado? Para 1000 años. Y usted y yo, cuando lo estaban planificando, probablemente no habíamos nacido. Pero ese arco llevó 20 años de planificación, 6 años para armar toda su estructura, los planos y luego la ejecución. Y no hubo ninguna muerte en esa construcción porque tenía un alto sistema de seguridad. Tal así la planificación que se dice, y ahí en el arco, cuando usted va y hace el tour, aparece una placa agradeciendo a los constructores que creyeron fervientemente en el plan y lo llevaron 100% a cabalidad, porque eso garantizó que ninguna vida fuera cobrada. Cualquier construcción grande siempre cobra por lo menos la vida de 2 o 3 trabajadores. Pero ese arco fue planificado con mucho tiempo de anticipación, para mucho tiempo de existencia, y ahora siendo una realidad es una atracción mundial donde mucha gente llega y se queda admirada de la estructura. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en San Luis, Missouri, el mes anterior, y fue una bendición ver esa construcción y aprender tantas cosas. Si nosotros pudiésemos medir el valor que tiene un plan, porque en nuestros países, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, la mayoría de veces no planificamos para mucho tiempo. Y hay mucha frustración en los negocios nuevos, en los emprendimientos, en las empresas, en los hogares, porque la gente no solo emprende negocios, sino también inician vidas, matrimonios, unidades familiares sin planificación. Y en el trayecto de esa ejecución que no ha sido planificada hay muchos errores y mucha frustración, mucho dolor, porque lo que no es bien planificado tiene muchos accidentes en el camino. Por eso usted tiene que dar gracias a Dios esta mañana conmigo y levantar su mano y decirle: gracias, Señor, porque en mi existencia no hay accidentes. Tú me hiciste bajo un plan perfecto. Usted no es un accidente. Usted estaba ya en la mente planificadora de Dios, en la mente maestra del Creador eterno. Si algo tenemos que revisar nosotros aquí en la Escritura que nos pueda servir para animarnos, es lo que dice la palabra en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que ustedes puedan tener el futuro que ustedes mismos están esperando. Ustedes y yo estamos en el pensamiento, en el corazón de Dios desde hace mucho tiempo. Tanto así que la creación nos dice que el Señor llevó esa planificación, esa creación del universo, y utilizó 7 días. 1 para descansar y 6 para poder trabajar ese plan que ya estaba en su corazón. Cuando usted mira Efesios capítulo número 1, le describe a usted cómo el plan perfecto de Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy, cuando leemos este pasaje, tenemos que recordar que tenemos a un ayudador por excelencia, que es el que nos ayuda, que nos encamina, que nos dirige para que nuestros planes sean bendecidos.
¿Cuántos tienen proyectos en su vida? ¿Cuántos quieren hacer un nuevo emprendimiento o han iniciado un emprendimiento? ¿Cuántos quieren tener una empresa, un buen trabajo, un buen negocio, una buena familia? Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, pero tenemos que aprender que debemos enlazar nuestros proyectos poniéndolos en el plan perfecto de Dios y todas las cosas van a caminar bien. Porque la planificación se hace para minimizar los errores. Se pueden prever muchos inconvenientes cuando usted y yo planificamos. Pero tenemos que aprender en cosas tan sencillas como esa construcción de Missouri, que las cosas bien planificadas son duraderas y son admirables. Por eso usted, al que tiene al lado, voltee a verlo y admire la creación de Dios, porque Dios ya había planificado la existencia de quienes usted tiene ahí cerca. Y para algunos es complicado. ¿Será que el Señor ya había planificado a este hombre o a esta mujer para mí? No sé si lo había planificado para usted, pero sí sé que esa persona que tiene al lado es parte del plan perfecto de Dios en la existencia en esta tierra. Y usted puede notar en la misma escritura, porque aparecen muchos pasajes que nos hablan sobre el poder de la planificación y cómo el Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Ahí en la creación, en Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios era el ejecutor del plan. El Padre lo armó, el Hijo habló y el Espíritu Santo ejecutó. Qué maravilloso saber que en el plan de Dios tenemos la acción del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahí la creación estaba siendo impactada, estaba siendo planificada, estaba siendo movida por el poder del Espíritu de Dios. Probablemente tú creas que no, pero en tu vida Dios está poniendo su mano para que tú vayas a un buen futuro. A veces creemos que ya todo se acabó porque no hay un buen político dirigiendo el país. Pero yo no dependo del político que esté dirigiendo el país. Yo dependo de la mente creadora de Dios. Yo dependo del Dios eterno que tiene mi vida en sus manos. Mientras se dio la pandemia, todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía temor de no salir de la pandemia o no tener para comer o para vivir durante la pandemia. Todos los negocios colapsaron, las empresas cerraron, muchos trabajos se perdieron, pero usted y yo seguimos aquí y seguimos con la bendición de Dios. Porque su protección, porque su vida, su futuro no depende de las circunstancias, depende del Dios creador que hizo un plan perfecto. Y tenemos que recordar a aquellos que se fueron adelante de nosotros durante ese tiempo. Pero yo estoy segura que Satanás no puede tocar nuestra vida porque estamos bajo la poderosa mano de Dios. Por eso usted, para minimizar los errores y para evitarse frustración y dolor extra, usted tiene que poner su vida en las manos del Señor. Vaya conmigo al Salmo 37. El Salmo 37 es una lección de vida para nosotros. Y cuando leemos el versículo 5, nos da una gran recomendación, un consejo que usted y yo debemos de tener todos los días presente en nuestra vida. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tus planes, encomienda al Señor tus proyectos, encomienda al Señor tus metas. ¿Qué dice ahí? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Nuestros graves errores son: no encomendamos a Dios nuestro camino y no confiamos en Él, sino confiamos en los hombres, confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra habilidad o en nuestros recursos. Por eso hay mucho fracaso en el camino, pero todo aquello que es puesto en la mano de Dios prospera. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Todo lo que usted asegura en las manos de Dios prospera.
Deposítese en la mano de Dios y usted va a ser prosperado, aunque la gente no quiera o aunque el enemigo se oponga. Usted será prosperado y bendecido. Y somos prosperados y bendecidos en la medida que nos dejamos guiar por Dios. Usted puede planificar y puede poner sus proyectos en las manos del Señor. Y van a venir las tormentas y van a venir las situaciones difíciles, pero el Señor está con usted. El Señor está con usted. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y observamos aquí en el capítulo 7 de Mateo, en el verso 24 hasta el 29, habla de los dos cimientos, de los dos tipos de construcción, de los dos tipos de proyecto de vida que dos personas tenían. Y es Jesús dando el ejemplo a sus discípulos como parte del cierre del Sermón del Monte. Yo no sé si usted sabía, pero el Sermón del Monte no es solamente Mateo 5 del verso 1 al 13 como todo el mundo dice. El Sermón del Monte son 3 capítulos completos. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo le habla a usted del Sermón del Monte, y el Señor cierra con broche de oro el mensaje que Él le da a sus discípulos en el Sermón del Monte. Cierra con esta parte de Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa edificación es el llevar a cabo el proyecto, el plan que usted tiene. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando usted pone sus proyectos a descansar en el Señor, cuando usted pone esa ansiedad que tiene y descansa en el Señor, Dios se encargará de guardar su vida. Dice aquí la Escritura, y eso me encanta, porque dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Porque aquí nos da esa gran diferencia. No solamente dice el que hizo bien, también dice el que hizo mal, para que tengamos los dos panoramas y luego no podamos culpar a Dios si fracasamos. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No había profundidad, no habían planes, no habían proyectos en que fundar su casa, sino que solamente levantó algo por levantarlo. Tanto en el verso 25 como en el verso 27, al hombre prudente y al hombre insensato le vinieron vientos. Nótelo conmigo. El verso 25 y el verso 27 dice que descendió lluvia. Descendió lluvia para los dos. Dice en los dos versos que vinieron ríos para el imprudente y para el prudente. Soplaron vientos para el prudente y también para el insensato. Y golpearon contra aquella casa, y aquí dice que dieron con ímpetu contra aquella casa. Y de la misma forma esa casa, que también había sido golpeada juntamente con la del prudente, esa casa cayó. Y dice que cayó y fue grande su ruina. Hay pérdida y ruina cuando usted y yo no fundamentamos nuestros planes en el Señor. Cuando usted planifica su día en el Señor, su día es prosperado. Cuando usted planifica su semana en el Señor, su semana es prosperada. Planifique su mes en el Señor y su mes será prosperado. Lo mismo es un año que 10 años o 20 años. Porque usted puede descansar en ese Dios que sabe hacer perfectas todas las cosas. Y no podemos culpar. Aquí el prudente y el insensato tuvieron la misma oportunidad, tuvieron los mismos recursos, pero el grave problema para uno de ellos
fue que no confió su plan en el Señor y su casa al final cayó. Porque todo plan que no esté bendecido por el Señor va a caer. Pero los planos que están puestos en el Señor, los planes que están edificados en el Señor, van a prevalecer. Y aunque el enemigo venga contra usted, aunque venga pobreza, aunque vengan pandemias, aunque vengan enfermedades, usted será bendecido y prosperado, porque usted representa a ese Dios que es fiel en todas nuestras jornadas. Dios es fiel. ¿O no ha suplido Dios para usted en su necesidad? Es que Dios suple para toda necesidad. Es que Dios es perfecto para que podamos ver su mano poderosa en todas las cosas de nuestra vida. Por eso esta parte de la palabra llena mucho mi corazón, porque todos tenemos las mismas oportunidades. Todos hemos sido dotados, según Romanos 12:3, nosotros hemos sido dotados con una misma porción de fe. Cada uno de nosotros. Ninguno puede decir que no ha sido dotado de fe. Cuando usted mira a una persona que tiene fe y es prosperada y es bendecida, y el Señor le bendice, la protege, prospera lo que hace, no piense que esa persona tiene preferencia delante de Dios. Todos sus hijos somos amados. Todos hemos recibido oportunidades. Pero nuestro grave problema es que no confiamos en el Señor y no desarrollamos nuestra fe. Cuando usted desarrolla su confianza en el Señor, como ha dicho ahí el Salmo 37:5, encomiende al Señor su camino, confíe en Él y Él hará. Diga conmigo, voy a confiar en Él y Él hará. Él es el ayudador de nuestros planes. Él es el ayudador en nuestras metas. Él es el ayudador en nuestros proyectos. Tenga a Dios como socio y usted será bendecido. Pero aléjese de Dios o saque a Dios de sus planes. Saque el proyecto de Dios de sus planes y todo plan va a caer, porque el Señor no permite prosperar aquello que Él no ha bendecido. Y saben ustedes que el enemigo es el principal opositor a esos planes que usted tiene. Ya hay un enemigo que está peleando contra usted. No es un vecino, no es un compañero de trabajo, no es un socio, no es un familiar. Es usted mismo el que va a encontrar oposición ya con el enemigo, y con él es suficiente. Y él va a levantar a todos los que pueda para estorbar sus planes. Pero cuando usted confía en el Señor, no importa cuántos vengan contra usted, usted se va a levantar, porque es el proyecto que Dios ha bendecido. Usted se va a levantar porque usted es la persona que Dios escogió para cumplir esos planes. ¿Puede preguntarse usted esta mañana si el Señor lo ha elegido para ser parte de sus planes? El Señor lo ha elegido a usted para ser parte del plan, si no, usted no estuviera acá. A veces tenemos que caminar con muchas dudas, tenemos que caminar con inseguridad, pero sabemos que al final la meta se va a cumplir. Yo quiero que ustedes piensen conmigo. Cuando el Señor allá en Génesis 1 planificó y llevó a cabo la creación, ya todo estaba previsto según Efesios capítulo 1. Cuando usted mira el proyecto de la salvación y ve a Jesús venir a esta tierra, y usted observa en la palabra la vida del Señor, Satanás pensaba que iba a matar a Jesús, y a ese maravilloso Salvador lo iba a mantener allí preso, con clavos en sus manos y en sus pies. Satanás pensó que estaba matando el proyecto salvador al matar a Jesús. Pero Jesús no pronunció una sola palabra, sino solamente encomendó su vida al Padre. ¿Saben por qué? Porque el momento difícil, el momento crítico, el momento de la muerte también era parte del plan de salvación. Sin muerte no hay remisión de pecados, dice la palabra. Sin sufrimiento, sin dolores, una mujer no puede dar a luz.
Pero dice la escritura que cuando ya la mujer tiene en sus brazos a su hijo, se le olvidan todos los dolores, porque tiene en sus brazos una gran bendición y es la herencia de Jehová. Por eso cuando usted mira a Cristo crucificado, debe dar gracias a Dios por ese plan maravilloso que no se ha echado a perder, porque Satanás no pudo detener a Jesús ni siquiera con la muerte. El sepulcro no lo pudo retener. Él venció a la muerte, a Satanás y al pecado, y se levantó y cumplió el proyecto, porque no importan los obstáculos, Él vencerá, porque Él es el Dios todopoderoso. Usted va a ser victorioso si cuenta con el ayudador por excelencia en todos sus planes. Qué rico es saber que Él está con nosotros. En toda la zozobra que hubo en la pandemia, sabíamos que Dios estaba con nosotros. Cuando todo el mundo pensaba que las iglesias iban a cerrar y a colapsar, Dios seguía ahí con nosotros. Yo no sé si sucedió aquí, pero en Perú, donde nosotros estamos trabajando como misioneros con mi esposo, pastoreando una iglesia, todo el mundo creía que esa iglesia iba a colapsar. Pero cuando nosotros abrimos por primera vez después de la pandemia, ese templo estaba lleno. La gente empezó a hacer cola afuera para poder entrar 1 hora antes del servicio, porque estaban hambrientos. El enemigo quería desanimarnos, la gente quería desanimarnos, pero contra todo pronóstico el Señor nos llevó a abrir esa iglesia, y el Señor ha prosperado esa obra, porque no es nuestra obra, es el plan y proyecto de Dios. Lo mismo es esta casa. Aunque el enemigo quiera luchar contra ustedes y quiera cerrar esta casa, este es el proyecto de Dios, y usted y yo veremos la gloria de Dios en todas nuestras jornadas. Dios es fiel. Encomienda tus proyectos al hacedor por excelencia, al que no lo detiene ni la muerte. Y yo quiero que usted adore al Señor conmigo esta mañana.